Buenas tardes, gente linda, muy buenas tardes tengan. Espero que hayan tenido un día lindo, que estén teniendo una tarde, o esta tarde, bueno, maravillosa, que nos empieza a regalar aquí en el área la primavera. Ya se nos vino la primavera, con ellos los días tibios, pero también con ellos las ganas de aprender más, de educarnos, de saber más acerca de salud sexual, de entender que, bueno, entre todos podemos definitivamente hacer cosas que son importantes, ¿no? Hoy estoy con dos invitadas maravillosas que les voy a pedir que bajen el volumen a su Facebook, a sus computadores, para que así nos salga la doble voz. Exacto, así nos podemos escuchar y así nos oímos mucho mejor. Yo quiero saludar a la gente que va a ir entrando a este Facebook. La verdad que gracias a Bienestar DC, que desde ya les digo que pueden entrar a su página bienestardc.org, pero también por compartir este Facebook que estamos haciendo en la tarde de hoy. Es un Facebook muy importante. Yo creo que miles de veces lo oímos, sabemos lo importante que es hablar de sexualidad, pero ante todo de salud sexual. ¿Cómo no cuidamos nuestra salud sexual? Y cómo nos hemos preocupado enormemente durante el último año en esta pandemia por el coronavirus, por el virus. Me han preguntado muchísimo acerca también bueno, tener relaciones o no, cómo hacemos con el coronavirus, pero nos estamos descuidando también de algo que es muy importante y es la prevención del VIH. Los saludos, soy la doctora Claudia Campos, psicóloga clínica, sexóloga y hablando sin filtro con Bienestar DC y con mis invitadas en el día de hoy. Sabíamos una cosa y la verdad que con ellas vamos a tratar de despejar un poco miles de mitos que hay, pero también de educar acerca de la prevención en el VIH que ha cambiado en los últimos años. ¿Quiénes son ellas? Pues desde ya quiero presentarles. Está María Antonia Alfonso. María Antonia Alfonso, una cubana maravillosa, hermosa, como todas las mujeres. En este mes de mujer me encanta tener estos live con mujeres que definitivamente pues también son líderes en todo lo que tiene que ver con salud sexual. Ella es consejera profesional licenciada, tiene su consulta privada, pero también trabaja de especialista en salud pública y en el campo de la salud mental. Ella trabaja en DC para personas viviendo con VIH, hepatitis y necesidades de salud mental. Ha hecho muchísimas cosas y de verdad cosas maravillosas que no acabaría nunca de presentarlo, pero de verdad es un gusto tenerte aquí, María Antonia. Bienvenida a este live. Muchas gracias, Claudia. Es un placer para mí también compartir este espacio contigo y con Cecilia. Sí. Bueno, y nuestra otra invitada, Cecilia Llanos, esta mujer linda, peruana, latinas, aquí encendidas todas, actualmente trabaja en el Departamento de Salud de DC y como asistente de programas. Y uno de esos programas es la navegación de PrEP en DC. Y ustedes dirán, bueno, ¿y PrEP qué es? Bueno, pues de eso se trata este programa y de aquí ustedes van a salir sabiendo mucho, pero no solamente educándonos, informándonos, sino también tomando acción sobre nuestra salud sexual y sobre nuestras vidas y compartiendo este Facebook que desde ya puedes comenzar a compartirlo. Ella trabaja, como decía, en estos programas de navegación de PrEP en DC Health y también en el Centro de Bienestar y también en algo muy importante, la distribución de condones en Distrito de Columbia desde hace ya varios años. Así que me encanta, Cecilia, estar contigo. Bienvenida a este live. Gracias, Claudia. Gracias, María. Es un gusto para mí poder estar aquí, usar esta plataforma como forma o parte de distribuir información importante y muy valiosa para nuestra comunidad. Bueno, y la verdad que para mí es un gusto compartir pues con mujeres que definitivamente profesionales que han dedicado tantos años al tema de la salud sexual, pero también de la salud emocional y que definitivamente sé que como yo ven la sexualidad como parte de la vida, no como necesariamente algo de lo cual no se habla, sino que definitivamente necesitamos por eso también cuidarla. Sabemos que la sexualidad debería ser placentera, debería ser siempre goce, debería ser, pero para gozar en la vida también hay que cuidar esa parte de nuestra salud.
Y bueno, yo quiero comenzar con ustedes. Las estadísticas, cuando uno se da cuenta de que las mujeres latinas somos el segundo grupo más afectado con el VIH, y que una de las maneras de contagio de este VIH básicamente es en mujeres heterosexuales, mujeres que están en sus casitas muy bien guardadas, pero que a veces por infidelidad de sus compañeros, ya sea con otras mujeres o con otros hombres, pueden realmente contagiar a las mujeres. Y quiero que hagamos una conversación muy informal, pero lo que quiero que ustedes me cuenten, ¿cómo ven ustedes la situación del VIH en estos tiempos de pandemia, que lo único que se habla es del coronavirus, del COVID-19, pero que estamos dejando de lado pues otra prevención, que es la prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero particularmente hoy hablando del VIH? A ver, María, no sé, ¿tú cómo ves la situación? Definitivamente al principio de la pandemia por COVID, las personas estuvieron como un poquito reservadas, quizás con la preocupación, la distancia social incrementó un poco, pero eso no duró demasiado tiempo y realmente hemos visto en nuestros centros que en la medida en que se perdió el terror inicial, pues la vida volvió a su normalidad. Como tú dices, la sexualidad es parte de la vida y hay algunas personas que han disminuido sus interacciones, pero hay otras que incluso la han aumentado. Es increíble como estos tiempos donde quizás algunas personas redujeron su actividad laboral, redujeron sus actividades cotidianas. En algunas ocasiones incluso se aumentó, para algunas personas la sexualidad puede ser una manera de lidiar con el estrés. Y entonces hemos visto que algunos casos de algunas infecciones de transmisión sexual incluso han aumentado. Entonces, no, para nada, que no queremos que la gente se lleve la idea de que porque estamos viviendo una pandemia, el resto de las condiciones de salud disminuyeron. Para nada, es decir, hay que seguirse cuidando, hay que seguirse protegiendo. Y no es solamente la máscara lo que nos va a proteger. Tenemos que volver a nuestras otras prácticas, tenemos que hablar de condón, tenemos que hablar de cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba, tenemos que hablar de PrEP, tenemos que hablar de los recursos que hay disponibles. Eh, Lamentablemente, el tema de las infecciones de transmisión sexual es algo que sigue afectando. Entonces, tenemos que reconocerlo y de esa manera es como único vamos a poder rescatar que nuestra sexualidad sea más plena y sea más disfrutable si aceptamos que hay un problemita ahí también que tenemos que enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Cecilia, tú trabajas con la comunidad, trabajas de lleno en todo este tema. ¿Cómo has visto? ¿Ha incrementado, no? ¿Cómo está la situación del VIH en este tiempo de pandemia? Claudia, ante todo quiero saludar fuertemente a todas las personas, a nuestra comunidad, a gente que ha sido afectada con el coronavirus, con esta pandemia tan grande, que nos ha cambiado y nos ha afectado a muchos, de tantas y muchas formas. Una de ellas creo que es, ha interrumpido o nos ha hemos puesto atención a otros temas, obviamente por la pandemia, pero también obviamente por el cierre de locaciones, por la pérdida muchas veces de seguros médicos, por la pérdida de trabajo, por la atención a familiares afectados con el virus. Y obviamente hay muchas circunstancias y muchas barreras que afectan particularmente a nuestra comunidad latina. Sí, y yo creo que el hecho de no poder, por ejemplo, la gente que antes de pronto iba a las clínicas por el preservativo, por el condón, o que iba de pronto a eso, pues obviamente con el encierro, pues obviamente no sabían cómo adquirir esto, o fue uno de los factores de pronto, Cristina. Definitivamente, hay cierres de muchas locaciones, que en este caso de la repartición de condones gratuitamente, o la disminución de horas en ciertas organizaciones. Esto ha afectado demasiado en muchas formas, como creo y digo.
Bueno, Quería añadir también que el hecho de que tengamos menos espacio para actividades sociales Ujú. también hace que en algunas ocasiones la actividad sexual quizás se podía posponer un poquito, pero como la oportunidad ahora es menor, algunas veces se va más directamente al encuentro sexual sin que haya un preámbulo porque los espacios son más reducidos, porque la propia oportunidad que la persona tiene de estar claro. afuera es mucho menor. Ujú. Eh, Hay muchos factores, ¿no? El factor económico en nuestra sociedad es básica e importante. Mucha Ujú. gente ha perdido trabajo y eso hace que la gente de alguna u otra manera tenga otros tipos de preocupaciones o enfoque ciertas circunstancias y deje un poco de lado eh, el cuidado de su salud sexual en este caso, en este tema. Sí, y yo creo que por eso es tan importante estos espacios donde tú puedes, el que nos esté viendo en este momento, compartir esta información en tu página, no siempre información que le va a servir a mucha gente, porque aquí vamos a hablar de servicios, vamos a hablar de dónde puedes adquirir a bajo costo pues todos estos servicios o a veces hasta gratis. Entonces es importante. Yo quiero ya pues saludar a la gente que está ingresando, a Gloria, María, Cristina, que ya nos están haciendo una pregunta sobre los seguros de salud y una persona que no tiene estatus legal. Más adelante vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? De lo que tiene que ver con los servicios. Cómo la gente a veces dice, no, pero yo no tengo seguro de salud, ir a consultar. O yo no compro un preservativo, un condón, porque no tengo ni siquiera la plata para comprarlo. Cuando sabemos que hay sitios, y eso lo vamos a hablar más adelante, de que pueden adquirir todo esto completamente gratis. Pero quiero ahora centrarnos y empezar ya con el tema de la prevención. Primero que todo, sé que la gente por muchos años nos han escuchado. Hola, mi Crisia, por ahí está también ya entrando nuestras mujeres. Así que maravilloso, por favor, háganle share ahí, mire a la flechita para compartir y compartan este live que es muy, muy importante. Empecemos un poco con la prevención y yo sé que la gente por muchos años se ha hablado del VIH, se habla del SIDA, yo creo que la gente quedó, no, ay, no, porque ya sabemos todo el VIH, sin embargo vemos cómo están estas estadísticas definitivamente de alarmantes en ese sentido. Rápidamente, para como refrescarle la memoria a la gente, VIH, SIDA, ¿qué es? ¿Cómo los diferenciamos para aquellas personas y cómo realmente podemos pensar en empezar a prevenir lo que tradicionalmente conocimos primero? A ver, ¿quién quiere contarnos qué es VIH y qué es SIDA? si quieres empiezo. Dale, Sí. María. VIH es virus de inmunodeficiencia humana. SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El VIH es el virus, es realmente lo que la persona contrae, se pega de persona a persona. Cuando alguien tiene VIH, no quiere decir que esté enfermo, quiere decir que tiene ese pequeñito virus, que lo que quiere ese virus es atacar el sistema de defensa del organismo, el sistema que se llama inmunológico, que es lo que nos protege contra las enfermedades. Esto es una infección que puede durar muchos años, que durante muchos años la persona no tiene síntomas, y aquí hay un detalle muy importante. Alguien que ustedes ven que se ve muy bien, que se ve muy saludable, pudiera tener el virus del VIH. Ahora, cuando pasan muchos años y esa persona no se trata y las defensas bajan mucho, esa persona pudiera contraer enfermedades. Ahí es que se habla entonces de SIDA. Y se dice, la S es de síndrome, porque quiere decir no es una sola cosa, es un conjunto de cosas, un conjunto de síntomas, y es adquirida porque la persona lo cogió. Es algo con lo que la persona no vino, no es genético, sino que es algo que pasa como consecuencia del virus. No todo el mundo que tiene VIH tiene SIDA, por eso esa es como la distinción que yo diría que es más importante. Y ahora algo también que es muy importante con el surgimiento de los nuevos medicamentos que tenemos, una persona puede llegar a un estadio de SIDA y eso no quiere decir que su vida está
a punto de terminar. La gente Ya no es puede caer. sinónimo de muerte. No. En estos momentos se considera como una enfermedad crónica, como una condición, perdón, no una enfermedad, sino una condición de salud crónica, y la gente se puede recuperar. Alguien puede llegar a estadio de SIDA y luego su sistema de defensa se puede fortalecer, su carga viral, que es la cantidad de virus de VIH que tiene en el organismo, se puede bajar a niveles incluso que se le llaman indetectables, que esto es un elemento que también es importante para la prevención y ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Entonces, pero bueno, ahí te lo dejo para diferenciar lo que es VIH y lo que es SIDA, y no sé si quieres. Es importante porque muchas veces creemos que a pesar de que se ha hablado tanto, todo el mundo lo sabe, y no, la gente sigue confundiendo y pensando que toda persona que adquiere el virus tiene la enfermedad, tiene el SIDA o viceversa, no hablan del SIDA como una sola cosa. Pero bueno, gracias, y me parece importante que vayamos como en clase, ¿no? Y ir poquito a poco entendiendo de qué se trata. El contagio, básicamente, Cecilia, las vías de contagio, que también hemos hablado mucho, pero la gente pues sigue de eso. Las vías de contagio del VIH. Claudia, antes de poder hablar un poco más, en la parte de información que tenemos, por ejemplo, en la comunidad latina, que se tiene muy poca información y quizás mucho estigma para el VIH y la mala confusión entre el VIH y el SIDA. Las maneras, obviamente, de contraer el VIH o de transmitir el VIH es pues a través de las relaciones sexuales sin protección. Relaciones sexuales sin protección, ya sea sexo vaginal, sexo anal, y esa parte pues es bien importante. Recuérdense que la protección, y desde ya comenzamos a decir, sí, siempre se ha hablado de la utilización del preservativo condón o también de una barrera de látex, ¿verdad? Las barreras de látex bucales. Es más, mire, correcto. Siempre le digo a las mujeres, y a las mujeres particularmente, mire, mis niñas, hoy en día en la cartera no puede faltar, sí, la mascarilla, el desinfectante, si usted está en una edad de menopausia como yo, un abanico de estos divinos porque le van a dar los flashes, y condón, si usted sabe que es una persona que, bueno, va a tener un encuentro sexual y usted no sabe si esa pareja lo va a tener o no, así que esto también tiene que ser nuestro amigo, o una barrera de látex bucal, que también es importante para las personas que tienen sexo oral. Las barreras de látex bucal son estas telitas, miren. Esto, que es de este material, ¿para qué? Para tener realmente un sexo oral. Recuérdense que tú eres la responsable y el responsable de tu salud sexual. Que ya no podemos dejar a que sea el otro, porque no, el condón, como es cosa de hombres, imagínense que dirán si yo lo cargo. Bueno, van a decir que eres una mujer responsable. Y si dicen lo contrario, que no te importe, porque tú eres la que tiene que tener la salud en tus manos. Entonces, me parece importante eso. También, bueno, otra de las vías, Cecilia, es las personas que comparten jeringas, ¿verdad? Correcto. Jeringas, obviamente si son personas que se drogan y comparten jeringas, o el tener heridas o ampollas abiertas y que entre en contacto con sangre de una persona, o semen o secreciones vaginales infectados por el VIH. Pero entonces fíjense cómo el contagio sigue siendo el mismo. Se transmite de persona a persona a través de secreciones vaginales, el moco anal, la sangre, la leche materna, ¿verdad? En ese sentido, y esto pues el virus ingresa al cuerpo pues a través, digamos, de todo esto. Pero aquí alguien está preguntando, y están haciendo una pregunta interesante, que dice, a ver, primero que un saludo de verdad para la gente que está entrando, y por favor compartan este live. Crisia pregunta, ¿alguien puede tener el virus y salir los exámenes negativo al virus por muchos años, cuando se ha estado haciendo el examen cada 6 meses y siempre le ha salido negativo? Ok, el examen sale negativo al principio, cuando la persona, depende del tipo de examen que se haga, los exámenes detectan los anticuerpos. La mayoría de los exámenes que se hacen detectan los anticuerpos, que el anticuerpo no es más que la respuesta que tiene el organismo humano frente al virus. El organismo en general se puede demorar hasta
3 meses en levantar esos anticuerpos. Entonces, la mayoría de los exámenes que se hacen en los primeros 3 meses de la infección, la persona pudiera salir negativa si todavía no ha levantado los anticuerpos. Ahora existen otro tipo de análisis de sangre que son un poquito más específicos, que se le llaman los exámenes de cuarta generación, que detectan antígenos, que es otra partícula, otra propiedad del virus, que se desarrollan un poquito antes, y a una persona incluso en los primeros 20 días de infección pudiera desarrollar estos antígenos. Entonces, ha pasado que alguien que se hace la prueba de anticuerpos, esa prueba le da negativa, la persona piensa que no lo tiene, pero luego cuando llega el resultado de la prueba de antígenos, la prueba le da positiva. Y es que estaba en los momentos iniciales a los que se le llama quizás la infección aguda, porque había casi acabado de contagiarse y el organismo no había provocado los anticuerpos. Pero no, este proceso no dura años. Este proceso es un proceso más a corto plazo. Generalmente, si alguien tiene la infección de VIH, se espera que en un corto tiempo va a desarrollar los anticuerpos. Siempre hay excepciones para toda regla, pero no es lo más común. Los casos de personas que existen, que llevan por años saliendo negativos, lo más probable es que hubo una infección que pasó después. Si alguien había salido negativo hasta un momento y salió positivo después, debe haber sido que se expuso después. Otra vez, como digo, siempre hay excepciones para las reglas, o si hay un caso específico, siempre sería interesante que lo estudiara un profesional de la salud experto en el tema. Pero lo más común, lo que le invitamos a la gente a tener presente es que si saben que están teniendo prácticas que consideran que son riesgosas, si saben que están teniendo muchas parejas, que no están tomando siempre las medidas de precaución, si se hacen unos estudios en un periodo de tiempo entre 3 y 6 meses, se supone que esos análisis van a cubrir todo lo que pasó en los últimos meses de tiempo. No sé si eso aclara lo suficiente. Sí, sí, yo creo que queda claro para Crisia. Bueno, cualquier cosa, recuerden primero que estos programas son programas de educación, de información, y que no reemplaza la consulta médica. Que si tú tienes algún problema, tienes que ir al profesional de la salud para que no tener miedo de hablar de la sexualidad, de enfermedades de transmisión sexual, de algo que tú tengas duda con respecto a tu sexualidad. Siempre los profesionales están para eso, para tener pues esa respuesta, pero también, bueno, para hacer las cosas de manera anónima, así que no se preocupen por eso. Pero me parece importante con respecto a lo que están diciendo, las recomendaciones de exámenes. Mucha gente, y lo oigo yo en la radio muchas veces, que dicen, ay, tuve sexo sin protección, qué miedo, cuándo me debo hacer la prueba, cada cuánto me la debo hacer para saber estar seguro un poco para esto. A ver, Cecilia, ¿qué le podríamos recomendar a la gente? Bueno, ante todo, es muy importante cuando hablamos de prevención saber y entender que una de las formas de prevención, o muchas de las formas de saber tu estatus, todos tenemos un estatus, ya sea positivo o ya sea negativo, ¿cierto? Si, como hablaba María, si sabemos que estamos teniendo prácticas que no son las más seguras, estamos teniendo más de una pareja sexual, no sabemos el estatus de las otras personas, entonces yo creo que lo más adecuado sería siempre poder asistir a hacerse sus pruebas de VIH y de infecciones de transmisión sexual. Acordémonos que tener una infección de transmisión sexual que no está curada, que no está chequeada, puede abrir una ventana para contraer el VIH. Ok, perfecto. Entonces, fíjense lo importante, y la única manera de saber cuál es tu estatus, pues es haciéndote la prueba. Y yo creo que eso es bien importante también entenderlo. Muchas veces, y vamos a tener tanto en abril como en mayo otros live, donde vamos a hablar un poquito, ¿no? De ese estigma, de cómo negociar con la pareja, también el hecho de que si yo estoy conociendo a alguien, el cómo también una manera hoy en día también de relacionarnos es, bueno, hagámonos las pruebas. Creo que es bien importante también aprender a negociar también el hecho de que se use el preservativo. Pero quiero entrar, y ya hablando en materia de prevención y en materia de profilaxis, PrEP.
mucha gente de nuestra comunidad no conoce que existe una medicación, que existe la profilaxis preexposición. Por eso se llama PrEP, precisamente por sus siglas en inglés, que tiene que ver con cuando las personas con un riesgo muy alto de contraer el VIH toman medicamentos diariamente para prevenir el VIH. Hablemos un poquito de PrEP, o sea, ¿qué es el PrEP? ¿Cómo se toma el PrEP? ¿Dónde se consigue el PrEP? Vamos a que la gente entienda que sí hay una medicación de prevención y sí es para todo el mundo, porque entonces ahora todo el mundo dice, bueno, entonces no tengo relaciones con preservativos, si hay una medicación. Hablemos un poquito de eso y después vamos a hablar de PrEP. Ok, so, la profilaxis de la preexposición, vamos a aclarar el punto de qué es la profilaxis, ¿cierto? A veces hablamos de la palabra y la gente no lo puede entender. La profilaxis es la medida que toma uno para prevenir ciertas enfermedades a través de un régimen de medicamentos o de tratamientos. En este caso, PrEP es la combinación de medicamentos con un régimen en una sola pastilla, con un régimen de tomarlo a diario que nos va a prevenir contraer el VIH a una exposición al VIH en algún momento. Bueno, perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que es. Exactamente. ¿Por qué tomar PrEP, María? O sea, ¿en qué momento yo digo, ok, tengo que tomar esta profilaxis, como nos lo decía Cecilia? Sí, es una decisión bastante personal y depende también de las condiciones. Si la persona, por ejemplo, está en una relación donde sabe que el otro miembro de la pareja tiene ya la condición y vive con VIH, definitivamente esto es algo que puede ayudar mucho a que puedan disfrutar los dos miembros de la pareja de una sexualidad más plena, positiva, más relajada, porque saben que están tomando una medida adicional de protección. Es decir, un elemento importantísimo para la prevención es que la persona que vive con VIH esté en tratamiento, porque cuando esa persona está en tratamiento va a bajar su carga viral y definitivamente cuando alguien su carga viral es indetectable por más de un periodo más largo que 6 meses, esa persona es intransmisible. Esto es una pieza de información que es muy importante que queremos también mencionar. Las personas viviendo con VIH son parte de la solución del problema, no son el problema. Entonces, pero bueno, suponiendo que esa parte está garantizada, está la parte de la otra persona, la persona que su estatus, su condición de salud es que no vive con VIH. Puede tomar también control y aportar un poquito más de tranquilidad, tener un poquito más de seguridad, saber que yo no solo dependo de que el otro o la otra se tome su pastilla, sino que yo me tomo la mía propia y eso me garantiza que si a la otra persona se le olvida un día, pues yo me estoy tomando la mía y no la voy a contraer. Esto es uno de los escenarios. Hay otro escenario donde las personas saben que no están en una situación de pareja estable, que están quizás en una etapa de transición en la vida, que están cambiando de pareja, que están explorando, están experimentando. Hay muchas razones por las que la gente puede tener etapas donde el número de parejas incrementa y algunas veces se tiene esta conversación de cuál es la condición de salud, cuál es el estatus, pero hay situaciones, vamos a ser realistas, nosotros conocemos cómo funciona el mundo y en nuestra comunidad hay situaciones donde la gente no habla siempre. E incluso a veces se habla, a veces se pregunta y no tenemos necesariamente la garantía de que la otra persona sepa porque quizás no se chequeó. Entonces, para una mayor seguridad, si uno sabe que está en una de esas etapas de exploración, de transición o como querramos llamarle, donde está teniendo varias parejas sexuales, pues hay una tranquilidad que la persona puede tener que no solamente depende del uso del condón. Hay personas, es decir, esto es algo quizás la gente no lo quiere decir, pero siendo realistas otra vez, sabemos que hay personas que no usan condón.
o hay personas que lo usan y no lo usan bien. Entonces, el PrEP el uso de PrEP yo digo que es una capa adicional para añadir un poquito más a la prevención. A ver, un poco para que la gente nos vaya entendiendo. Entonces, sí, sabemos que esta persona o personas que sienten que están en riesgo porque tienen varios compañeros sexuales, porque no utilizan el preservativo o el condón, bueno, porque definitivamente son personas que puede funcionar esto. Quiere decir que entonces el PrEP se puede dejar de usar condones mejor y tomar esta pastilla. Lo que pasa es que PrEP es muy específico para el VIH y no protege contra otras infecciones de transmisión sexual, no protege contra los embarazos no deseados tampoco. Y a pesar de que ha habido muchos estudios, muchas investigaciones y se ha probado la efectividad de PrEP, tampoco estamos hablando de una efectividad de absolutamente el 100%. Es una efectividad muy, muy, muy elevada. Pero lo que recomienda el Centro de Control de Enfermedades es que las personas combinen los métodos utilicen, a no ser que se hayan hecho todo un estudio, que sea una pareja, que de verdad las personas sepan y tú sepas que de verdad no hay otra infección de transmisión sexual y tengas un poquito más de compenetración en este ámbito de la sexualidad. Para relaciones como más casuísticas, más exploratorias, a pesar de que la persona esté en PrEP, se le recomienda que de todas maneras use condón para mayor seguridad. No sé si María, quieres aportar algo más. Cecilia, Bueno, si quieres aportar y fuera de eso, contarnos un poco cómo se toma esta medicación, o sea, las personas y quién, a dónde voy, mi médico, dónde la compro, un poquito sobre esto, Cecilia. Bueno, sobre todo, hablar de la sexualidad en muchas comunidades puede ser muy difícil, ¿cierto? Hoy también hablamos, siendo realistas, como hablaba María, hoy en día existen las plataformas donde podemos conocer a gente rápidamente y tener relaciones sexuales, o en ese caso sería encuentros casuales, ¿cierto? No conocemos a la persona, no sabemos un historial de las personas, entonces eso nos da una idea en qué situación nos encontramos. Hablábamos también acerca quién puede ser candidato o qué nos pone en riesgo, haber tenido más o una infección de transmisión sexual, el hecho de no usar condones o el hecho que no nos gusta usar condones es otro punto para poder pensar que PrEP es otra forma de proteger, ¿cierto? ¿Cómo se toma esto? Esto es un régimen que se toma a diario para que el cuerpo se encuentre protegido. En la clínica donde nosotros trabajamos, que es el Departamento de Salud de Washington, D.C., en el D.C. Health and Wellness Center, ofrecemos el programa de PrEP para las personas que estén interesadas. Para empezar, la persona que va a comenzar el tratamiento, el régimen de PrEP, tiene que tener el resultado de VIH negativo. Negativo. Exacto. No es para una persona que dice, ay no, yo tengo VIH positivo y me voy a tomar esto para... No, es primera condición, VIH, resultado negativo. Negativo, exacto. Entonces, luego en la clínica, a todo paciente que viene nuevo, le hablamos, hacemos sus exámenes, eso incluye el VIH y las otras infecciones de transmisión sexual, hacemos un pequeño panel de cómo está el hígado, el riñón en los pacientes y ofrecemos el medicamento para que comiencen a tomar el medicamento. Damos 7 pastillas, 10 pastillas para el primer inicio. Y los efectos secundarios a veces pueden regir desde dolor de cabeza, vómitos, náuseas, diarrea, dolores estomacales, síntomas que mientras que el cuerpo se va adaptando y acostumbrando, se solucionan en los días 5, 6, 7 días. Hay gente que increíblemente no tiene ningún tipo de síntoma, hay gente que puede tener síntoma 1 o 2 días. Cada quien es diferente, por eso es importante que cuando los pacientes empiezan el tratamiento, regresen a la clínica para poder hablar acerca del medicamento, cómo les fue, cómo les pareció y si se quieren quedar en el tratamiento. Una pregunta, ¿cuánto cuesta esta? Está preguntando, ¿por cuánto tiempo se debe tomar la pastilla como prevención? Y lo otro es, ¿qué precio tiene la pastilla? Y si, bueno, si todo esto es confidencial.
Obviamente, todo es confidencial. María, si no estoy equivocada, yo creo que en un lapso de 10 a 15, 14 días que el cuerpo comienza a asimilar el medicamento desde el primer día que lo inicias. Y la única manera de mantenerte protegido o protegida es tomándolo todos los días. O sea, indefinidamente, digamos, si yo voy a tener relaciones por 2 meses, 3 meses, son 2 meses, 3 meses tomando la pastilla. Exacto, mientras tú consideres que estás en una situación de riesgo, la debes seguir tomando. Y algo muy importante que queremos destacar es la importancia de la adherencia. Si una persona comienza, esto no es algo para todo el mundo, porque como tomar vitaminas, es decir, hay personas que nunca logran tomar vitaminas porque no se las toman, sencillamente las compran, las tienen y no se las toman. No sé, mujeres que no logran hacer la prevención del embarazo con la pastilla porque no logran adherirse a la pastilla. Entonces, si una persona va a empezar en este régimen y no va a poder tomarse la pastilla todos los días, no va a poder desarrollar el hábito, no va a poder desarrollar la disciplina de tomarla todos los días, no va a estar protegida constantemente. Entonces, en algunas ocasiones es más perjudicial empezar empezar y dejarlo, porque la persona medio que se confía, bueno, yo estoy haciendo algo y realmente no lo está haciendo. En el caso de los hombres, a los 7 días hay una protección ya creada y en el caso de las mujeres hay que esperar 14 días para que el organismo haya desarrollado la protección. Pero, otra vez, la única forma de mantenerla es mantener el consumo diario del medicamento. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ver porque aquí hay preguntas. A ver. Hablábamos un poquito del costo, ¿cierto? Sí. Y para retroceder, los pacientes que están en el régimen de PrEP en nuestra clínica tienen rutinas cada 3 meses para chequeos. Muy importante. Bueno, igual también los invito a que visiten la página de bienestardc.org. Ahí van a encontrar información muy valiosa con respecto a todo lo que estamos hablando, cómo se consigue al tratamiento. También en esta página vas a encontrar cómo muchas veces también encuentras preservativos también gratis, pero también te van a dar pues toda una guía y confidencial. Recuerden que es confidencial. Entra a esta página porque puedes visitar el Centro de Salud y Bienestar de DC, que definitivamente es. Y bueno, se pueden hacer citas también. Hoy en día ya están también haciendo citas online para que tú también puedas desde la comodidad donde estés. O sea, no hay excusa para que no cuides, no tengas miedo a consultar acerca de esta información que para todos es tan importante. Hablábamos del costo. Muchos seguros cubren el costo del medicamento. Si hay algún tipo de copago, nosotros también en la clínica podemos asistir. Gente que no tiene seguro médico, también existen programas a los cuales podemos inscribir a los pacientes para que tengan acceso al medicamento. El estatus de la persona, el estatus legal de la persona, ¿atienden personas con documentos o sin documentos? Atendemos a todos. A todos. Aquí no hay en ese sentido discriminación con esto y de verdad, insisto y repito, es totalmente confidencial. Realmente, mire, saludos a toda la gente que está ingresando y a todos los que están allí. Por favor, comparte. Esta información es muy importante compartirla porque así podemos de verdad entre todos cuidar nuestra salud sexual y también hacer que sea pues un momento placentero. Claudia, quería anotar algo que hablabas del tema de yo personalmente trabajo en la clínica los días lunes, los días martes y los días viernes. Soy bilingüe, hablo español, entiendo la cultura, soy peruana y siempre tengo la disponibilidad para poder asistir y a navegar a los pacientes que no hablan el idioma inglés. En todo el proceso, desde hacer una cita, desde entrar, interpretar con el proveedor de salud, hasta asistir a los pacientes que no tienen seguro médico. Bueno, pues gracias de verdad, Cecilia. Y ahí está, ustedes tienen toda la información, tomen nota. De verdad, ahorita vamos a poner en el chat los números de teléfonos, vamos a dar pues toda la información
para que tú o una persona allegada a ti que algún día tenga esta duda, esta inquietud, que quieran averiguar. Recuérdense que educarnos sexualmente es para la vida, es para el amor, es para vivir unas vidas definitivamente sanas y placenteras. Bueno, aquí Raquel nos está diciendo en México, en el sector salud, y bueno, desde México nos saludan, qué rico. El sector salud, cuando se dona sangre para un paciente enfermo, hacen un análisis previo que se entrega en media hora. Si ellos ven algo relacionado con algún riesgo, rechazan al donador, pero también si aceptan al donador, le obsequian un panel viral. Bueno, nos está dando cómo funciona el sistema de salud en México. Yo creo que es un requisito para donar sangre, pues básicamente tener todos estos exámenes. Aquí pregunta Kenia, ¿cuál es la idea más errónea que las personas tienen sobre el VIH y las enfermedades de transmisión sexual? A ver, María, ¿cuáles son esos mitos todavía por ahí andando y volando? Yo pienso que una de las ideas más erróneas es que se van a dar cuenta y que pueden saber a simple vista quién tiene algo y quién no. Y yo creo que eso lleva a que muchas personas asuman conductas de riesgo porque se confían y porque ven a alguien que tiene buena apariencia, que huele bien, que se ve bien, que está sexy, que está y piensa, pues ahí no pasa nada, ¿no? Esa persona está limpia, eso es como un estereotipo que se crea, la persona está limpia. Y lamentablemente muchas de las infecciones de transmisión sexual no tienen síntomas visibles, no solo el VIH, sino y otras de las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, como la gonorrea, como la clamidia, como los herpes, a veces no se ve a simple vista que la persona lo puede tener. Y en abril tendremos también un live sobre todas las enfermedades de transmisión sexual también para que aprendamos acerca de, bueno, qué síntomas, cómo prevenir, cómo cuidar, qué tratamientos. Así que también tendremos una invitada muy especial para nuestro Facebook Live de abril. Está preguntando un caballero a ver cómo se usa correctamente un condón. Bueno, pues me encanta que pregunten porque muchas veces creemos que no las sabemos todas, ¿no? Y particularmente me gusta mucho que los hombres participen también de saber que definitivamente entre todos tenemos que aprender. No sé si alguna quiera contar, pero lo primero que debo decirles es que, por favor, esto no lo abran con los dientes, ¿no? No, porque no lo puedo abrir, entonces se abre con los dientes. Tengan también cuidado de ver la fecha de vencimiento y siempre utilicen y siempre guarden los preservativos o condones en un lugar fresco, en un lugar donde no es aquí detrás en la billetera y esto, porque pues obviamente recuerden que el calor y todo eso puede estropear el preservativo o condón. ¿Quiere alguna contar cómo se pone correctamente un preservativo? Bueno, un detalle muy importante es que, como decías, después que nos aseguremos que lo abrimos bien, es importante apretar la punta del condón para sacar el aire. Y lamentablemente no tengo ninguno aquí ahora cerquita delante de mí, pero Claudia, quizás lo puedes ir haciendo ahí en lo que lo mencionamos. Mire, primero ábranlo con mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿saben una cosa? Mire, muchas veces lo he hecho en los programas, hemos hecho los live. Utilícelo como parte del juego sexual también. O sea, si es con pareja, utilícelo como parte del juego sexual. Entonces, sacamos el condoncito y... Entonces, la puntica esa que se ve para afuera del condón es importante que la cojamos y le sacamos el aire. ¿Por qué? Porque es así, exacto. Si no le sacamos ese aire cuando el condón se pone, ese aire que se queda ahí puede hacer que el condón se rompa después con la fricción. Y además que moleste un poquito. Entonces, eso es un paso bien importante. Luego que está apretado, entonces se pone. El pene debe estar sobre lo erecto para que sea un poquito más fácil de poner y entonces se desenrolla para abajo. Sí, se va bajando, o sea, saca el aire y se va. Bueno, acá me queda difícil porque no tengo, bueno, aquí tengo mi modelito, debería traerlo, pero igual se va desenrollando, o sea, con el pene directo se va bajando, se va bajando. Ahora, si usted es un hombre que está circuncidado, no está circuncidado, primero retraiga el prepucio, ¿no? Es importante que haga el prepucio hacia abajo y lo va bajando hasta la base del pene.
¿verdad? Ya. Bueno, así se pone correctamente un condón, ¿verdad? Entonces es importante entender que también es importante, y también cuando lo retire, ¿verdad? Retírelo cuidadosamente. ¿Para qué? Y le hace nudito y a la basura. Y muy importante también es saber elegir el tamaño del condón, ¿cierto? Muy importante porque eso también nos puede producir una incomodidad, tanto como para la persona que penetra y el que es penetrado. Ajá. Y es bien importante también dentro de eso, use condones de látex o poliuretano. Bien importante también, a menos que su compañero o compañera sean alérgicos al látex, entonces hay que usar pues condones que son especializados para eso, pero en la medida de lo posible use condones de látex o poliuretano. Y bueno, ya les dije, pues mire que la fecha de vencimiento, que esté en un lugar fresco, y siempre que utilicen lubricantes a base de agua o silicona para evitar que se rompa, ¿no? Entonces es muy importante los lubricantes, siempre leer las instrucciones de los lubricantes para que no se rompa el preservativo o el condón. Bueno, pero a veces pasan accidentes o a veces tuve una relación y no tuve protección, no estaba tomándome el PrEP porque no sabía, entonces no tenía ni idea, o se me rompió el condón y qué angustia de que me hayan contagiado. ¿Qué podemos hacer ahí? O supiste, porque eso también pasa, supiste que la persona con quien tuviste relaciones tenía entonces un estatus de VIH positivo. So, en cualquiera de esos escenarios se le quita una letrica, está el PEP, que es la profilaxis post-exposición, es decir, la prevención después de la exposición. Y aquí es importante que no se pierda tiempo. La prevención en este caso es tomar un régimen de un tratamiento por 28 días, lo antes posible que se empiece a tomar mucho mejor. Aquí el tiempo es un factor tiempo es muy importante. Hay 72 horas para comenzar este régimen para que sea efectivo. ¿Después de las 72 horas no se puede? Después de las 72 horas ya el nivel de efectividad ya es muy cuestionable y entonces no se hace. El Centro de Salud de DC está trabajando en un programa donde muy prontamente vamos a tener un acceso a una línea telefónica donde las personas pueden llamar como a un servicio de emergencia. Se publicará próximamente el número. Es importante, enseguida te lo dejamos saber, Claudia, para que se lo comuniques a tu comunidad. Ahora el servicio está disponible. Es importante que consulten rápidamente o con el centro nuestro, que el teléfono es el 202-741-7692, pero también lo pueden consultar con sus proveedores de salud y preguntan por esto. Quiero tener acceso a PEP, la profilaxis post-exposición, porque es un asunto que mientras más rápido se pongan en contacto, se le hace la prueba y la persona empieza automáticamente a tomar el medicamento. Ok. ¿Este medicamento tiene algún efecto secundario? Lo mismo que había mencionado Cecilia antes, este medicamento es parte del régimen que también se usa para tratamiento. Entonces, algunos de estos medicamentos dan algunos efectos secundarios, pero varía de persona a persona. Perdona, no te iba a decir, ¿estos medicamentos se toman solamente en situaciones de emergencia? Básicamente. Okay. Y es importante que nadie se automedique. Si una persona considera que ha estado expuesto a una situación de riesgo, es importante que consulte con el proveedor porque un factor muy importante es hacer el examen primero para saber cuál era el estatus antes de esta situación. A veces la persona se expuso y cree que tenía un estatus negativo, sin embargo, ya se había expuesto antes y no se había dado cuenta. Entonces, si la persona ya está establecida como alguien que está viviendo con VIH, es importante que comience el tratamiento completo para VIH, no el tratamiento que se da para la PEP, ¿no? Entonces, la insistencia es esa, que no se automediquen, sino que vayan y consulten.
Bueno, una de las preguntas que la gente hace a veces con esto del PEP y que me han hecho es, ok, cada que de pronto tengo relaciones sexuales sin protección porque no quiero utilizar condón, pero no estoy seguro o segura, ¿puedo tomar una tanda de medicaciones de PEP cada vez que tenga relaciones sexuales sin protección? No, no es un tratamiento y no debiera ser un estilo de vida. Es decir, el PEP es un régimen que se creó como una salida de emergencia, porque hay situaciones que suceden. Incluso originalmente el PEP se concibió para personas con exposición ocupacional, es decir, proveedores de salud que se exponían a la condición. Luego se expandió porque también pueden existir situaciones sexuales que pueden ser de emergencia y entonces se abrió un poco más el acceso a esto, pero como decía, no debiera ser un estilo de vida porque al final medicina es medicina, química es química y todo lo que pongamos en nuestro cuerpo, exceso de química siempre es algo que a la larga no sería la mejor opción. Lo mejor sería que nosotros fuéramos capaces de tener un estilo de prevención completamente natural y si lo podemos evitar, ¿no? Ok. Cecilia, aquí pregunta Reinaldo, dice, ¿el consumo de PrEP podría elevar el riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual? ¿Existen estudios al respecto? Si no se utiliza el preservativo, estamos expuestos a contraer cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Y por lo general siempre se le recomienda a los pacientes no dejar de usar el preservativo como una forma, como una barrera a otras infecciones de transmisión sexual. Sí, más bien ahí es un factor psicológico, ¿no? Que hemos visto algunas personas cuando ya están usando PrEP, entonces medio que se relajan y entonces piensan, ok, ya yo tengo garantizado el más serio de todos, pues entonces no me preocupo mucho. Lamentablemente ahí vemos muchos casos de personas que están en PrEP, como van, y eso es algo que hemos visto, como van a chequearse cada 3 meses porque es importante mantener el chequeo logramos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y hemos visto que algunas de las personas que están en PrEP las tenemos que tratar entonces por otras infecciones de transmisión sexual y eso nos da la medida de que fue que se relajaron con el tema del uso del condón. Sí. Y hay una cosa importante que tú nombraste, María y Cecilia, y es, miren, por ejemplo, con el PEP, que es la de post, o sea, es la de, o sea, es la del ups, un accidente, ¿no? En ese sentido, me encantó cuando dijiste, no es un estilo de vida. O sea, yo creo que la gente cuando sabe que existe este estilo de tratamientos también piensan que, ay, bueno, si se me olvida ya sé que existe esto y lo hacen repetidamente, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante también asumir que si bien es cierto, la ciencia ha avanzado de una manera maravillosa cuando nos íbamos a imaginar que existían estas medicaciones y que hay pues esta profilaxis para prevenir, pero también para casos de emergencia, nada va a suplir el autocuidado, el cuidarte y el tener esta conciencia de cuidar la sexualidad también y tu salud sexual. O sea, cuidamos muchas cosas, aunque la comunidad latina nos cuesta mucho, ¿no? Cuidar las cosas con la salud, ¿no? Nos cuesta comer sano, nos cuesta hacer ejercicio, nos cuesta... Entonces también pensamos que la sexualidad es algo que ni siquiera hablamos de eso. O sea, si no hablamos de eso, si no nos educamos porque nos da vergüenza, nos da miedo, nos da temor, pues con mayor razón, si yo no conozco algo, si no hablo de algo, pues cómo lo voy a cuidar, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver un poco con el que ya en este momento de la vida tenemos que aprender a hablar de sexo, de sexualidad, tenemos que aprender a hablar con naturalidad de una parte que es de nuestra vida, es una función como cualquier otra y que necesitamos también aprender a cuidarla, ¿o no, Cecilia y María? Definitivamente. Y siempre, como acabas de decir, Claudia, tener conciencia acerca de nuestra salud sexual y obviamente al cuidarnos, cuidamos a los que queremos. Sí, indudablemente. Yo creo que si algo también nos está enseñando todas estas pandemias es básicamente eso, ¿no?
que el autocuidado, si bien es cierto, comienza por mí, pues es un acto de amor también para quienes están alrededor mío, ¿no? Y definitivamente aquí un poco, y es el preámbulo tal vez para otra de los live que vamos a tener más adelante, y es todo el cómo negociar el preservativo, cómo negociar el condón con tu pareja, ¿no? Estoy hablando de parejas heterosexuales, aún con parejas que no lo son. La comunidad LGBT también nos ha enseñado mucho de educación con respecto, porque lo hablan más claramente, porque a veces, muchas veces, y con todo y eso creo que nos falta muchísimo hablar sobre eso. Ya estamos casi terminando, pues esta hora parece mentira y se va rapidísimo. ¿Qué quieren decir María y Cecilia? ¿Qué otra cosa final ya para terminar con este tema de la prevención del VIH, que ya sabemos no es solamente el utilizar preservativo, el utilizar básicamente barreras para no tener contacto con fluidos, pero que tenemos esta maravilla de profilaxis, tanto preexposición como posexposición. Pero ¿qué quieren ustedes decir? Cecilia. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, viendo y decirles que hay recursos siempre, hay formas de poder a tener acceso a estos medicamentos, a educarnos un poco más, como esta plataforma. Muchas gracias, Claudia, por permitirnos hablar de estos temas y poder pasar esta información. No sé si ustedes a través de esta plataforma pongan la información de la clínica en el DC Health, y vamos a estar siempre disponibles para apoyarlos. Yo creo que cuando hablamos del sexo no estamos para juzgar, estamos para apoyar, para escucharte y para ponerte en la mesa las diferentes formas en cómo o qué se ajusta más a tu necesidad en este momento de tu vida, con mucho gusto, con mucho cariño. Ok, Cecilia, si alguien quiere contactarte, Cecilia Llanos, ella trabaja en DC Health, ¿a dónde pueden contactarte? El teléfono de la clínica es el 202-741-7692. Una vez más, al 202-741-7692. Si alguien llama y no habla español, pueden decir mi nombre, Cecilia Llanos, me van a transferir su llamada. Los voy a atender con mucho cariño y voy a tratar de hacer todo lo posible para poder responder sus preguntas. Estamos una vez más, en la dirección es del 77 P Street, Northeast, Washington, D.C., código postal 20002, DC Health and Wellness Center. Y ahí acabo de poner el número de teléfono y el nombre de Cecilia en el chat aquí del Facebook Live para que ustedes tengan ese contacto. María. Sí, existe también la opción de el teleprep, que es una nueva variante, y a través del mismo número de teléfono las personas pueden acceder, que no todo el mundo se siente cómodo quizás en hacer una visita presencial, pues tenemos la opción también de hacer televisitas, donde pueden hacer este tipo de consultas también con los proveedores. Yo quiero insistir en la idea de que de la sexualidad hay que hablar. Y tenemos que hablar con las personas con las que nos vamos a relacionar sexualmente. Y la conversación puede empezar tan sencillito como, hey, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo? A veces no sabemos cómo poner ese tema encima de la mesa. Hey, ¿qué tú sabes de las maneras de cuidarse? Y ya por ahí el tema arranca. Tenemos derecho a tener esa conversación. Nadie nos puede juzgar por tener esa conversación, y eso es algo que en nuestra comunidad siempre es una preocupación. Y si yo hablo de eso, ¿qué van a pensar de mí? Si tú hablas de eso, lo que hay que pensar es que te estás cuidando. Es decir, tu cuerpo es tu templo, protégelo. Eso es una frase que he escuchado mucho y que me encanta. Entonces, agradecer también por la posibilidad de tener este espacio. Invitar a que todas las personas usen la cantidad de recursos que cada vez está más disponible, pero hacer notar que sabemos que es un poquito difícil
y que sepan que hay muchos profesionales de la salud sensibilizados y que siempre van a encontrar a alguien que no les juzgue, pero además que ustedes tienen derecho también a elegir. Si no se sienten cómodos o cómodas, si les parece que están llegando a un lugar donde no les están respetando su estilo de vida, pues muévanse y busquen otro lugar hasta que ustedes sienten que son aceptados como son y con el estilo de vida que han elegido. Nadie tiene que dejar de ser como es. Lo que hay que encontrar es cuál es la mejor manera de protegerse y de cuidarse para la vida que uno ha decidido tener. Bueno, pues María Alfonso, Cecilia Llanos, de verdad, muchísimas gracias, Cecilia y María, por participar en este live, por la información tan importante y tan valiosa que ustedes nos acaban de entregar. De verdad, un súper abrazo virtual. Otro para ti. La última vez de verlas a través de este medio y de que pues tenemos mucho que seguir educando y mucho que seguir hablando de educación sexual, de salud sexual, de sexualidad. Recuérdense, es para la vida, es para el amor, es para realmente entender que sí, que si bien es cierto, para el VIH no hay una vacuna, pero pues hoy existen medicamentos llamados PrEP y PET que también ayudan a prevenir el VIH. Pero ante todo, lo que necesitamos y queremos aquí con estos live de Bienestar DC es que tú visites la página de Bienestar DC, que te enteres dónde están los recursos, que te enteres dónde puedes llamar, dónde encuentras preservativos gratis, dónde encuentras el tratamiento del cual acabamos de hablar, y para eso están los números de teléfono o en la página de bienestardc.org. Recuerden, como siempre, que los y las reamo y que la sexualidad, pues siempre les digo, es para gozarla, para vivirla, pero de una manera sana y responsable. Hasta nuestro próximo Facebook Live y con temas súper interesantes. Que tengan buena noche. Buenas noches a todos y a todas.